La sombra de la codicia es alargada, amigos. A veces, la persona que crees que te cuidará hasta el final es la misma que afila el cuchillo para repartir tus bienes antes de que partas. Si estás aquí escuchando mi voz, gracias. Antes de sumergirte en esta historia, que te aseguro te va a remover el alma, te pido un favor. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Déjanos un comentario. Y si al final esta lección te toca, suscríbete a Voces del Abuelo. Aquí, todos los días, hay una nueva historia que te recuerda que la vida, incluso con 78 años, sigue dando sorpresas. Mi nombre es Don Elías Valdés, 78 años, viudo hace casi 4, y dueño de esta casa modesta en el corazón de la colonia San Rafael, un barrio al centro de la capital. Trabajé 37 años como conductor de tranvía, haciendo la ruta de la Alameda al sur. Llevaba y traía gente. Veía sus vidas pasar a través de las ventanillas y aprendí a leer los rostros. La prisa, la alegría, la angustia. Hoy, sentado en mi sillón, me doy cuenta de que nunca leí bien el rostro de mi propio hijo, Camilo. Fue un miércoles, justo después de regar mis geranios, cuando escuché el golpe seco en la puerta. No era la llamada cordial de un amigo, sino un toc-toc impaciente. Ahí estaba Camilo, mi hijo de 51 años, ingeniero de profesión, con un traje que no combinaba con la luz de mi sala. Y no venía solo. A su lado, un hombre que parecía haber tragado un palo de escoba. Traje gris marengo, corbata de seda, maletín de piel de cocodrilo. Demasiada parafernalia para una visita familiar. «Papá, ya no estás para estas cosas», soltó Camilo sin un saludo, como si el saludo fuera una pérdida de tiempo. «Cualquiera puede embaucarte con un papel. Traje al licenciado para que organicemos tu patrimonio hoy mismo». Patrimonio. La palabra en su boca sonó a un botín que se les estaba escapando. El hombre del traje se adelantó con una voz untuosa que parecía aceitada para deslizarse sin resistencia. «Soy el licenciado Aranda, don Elías. Vengo a asesorar. A su edad usted es un blanco fácil. Su hijo, preocupado, quiere protegerlo». Yo me quedé en silencio, observándolos. Camilo estaba inquieto, golpeando el piso con el zapato lustroso, el mismo tic nervioso que tenía de niño cuando quería un juguete, y sabía que no se lo íbamos a comprar. «Es lo mejor, papá», insistió. «Usted vive solo. Tienes esa casa, que por barata que sea vale unos 400.000, y sé que tienes una cuenta con por lo menos 120.000. «Hay que blindar eso». Me miró con una certeza escalofriante. ¿400.000? ¿120.000? ¿Me había espiado? ¿O simplemente había calculado lo que un viejo tranviario retirado debería tener? «Así que esa es la cifra que crees que tengo», le pregunté con la voz más tranquila que pude forzar. «No es lo que creo, papá. Es lo que sé. Hicimos nuestra tarea. No se preocupe. Con el poder yo manejo todo. Usted, tranquilo». El licenciado Aranda abrió el maletín y sacó un pliego de hojas. «Carta poder absoluta, don Elías. Con su firma, su hijo administra, cobra, paga y vende bienes si es necesario. Usted a vivir en paz. Paz. Como si la paz se obtuviera entregando el control de toda mi vida». Tomé los papeles. Leí lentamente, línea por línea. Camilo bufaba. «Papá, no es necesario que leas todo. Es un formato. Es para protegerte. Protegerte. Formato estándar». Las palabras se repetían en mi cabeza mientras leía la letra pequeña. El documento le daba a Camilo poder para mover cuentas, hacer inversiones y sí, vender propiedades si era necesario. «¿Tienes prisa, Camilo?», pregunté sin levantar la mirada. «No es prisa, papá. Es organización. El licenciado tiene otros clientes.
Hay que dejar esto resuelto. Me paré. Busqué en los ojos de Camilo, mi niño de 51 años, la sombra del chiquillo que se escondía en mis piernas. Pero solo encontré un brillo febril, la impaciencia de la codicia. El abogado me ofreció una pluma elegante, dorada. Antes de tocar el papel, los miré a los dos. Antes de firmar, quiero que sepan algo. Camilo se detuvo en seco. Aranda frunció el ceño. ¿Qué, papá? Dilo ya. Los miré fijamente y solté la frase. No tienen ni la menor idea de la sorpresa que se van a llevar cuando metan sus narices en mis asuntos. Y firmé. La sonrisa de Camilo se extendió, falsa, como si hubiera firmado el boleto de la lotería. Aranda guardó los papeles con un aire de triunfo. Listo, don Elías. Problema resuelto. Ya puede estar tranquilo. ¡Tranquilo! Siempre lo he estado. El problema, me di cuenta, nunca fui yo. Al irse, vi su carro de lujo, un sedán oscuro, desaparecer por la calle. Suspiré. En la repisa, la foto de Teresa, mi esposa, mi faro. Ella lo había dicho. Elías, ese muchacho tiene un hambre en el corazón. Vas a tener que tomar una decisión difícil sobre él un día. Parecía que ese día, por fin, había llegado. 3 días después, el teléfono sonó antes de las 8. La voz de Camilo era dulce, empalagosa, ensayada. Papá, ¿cómo amaneció el más fuerte de todos? ¿Se tomó la pastillita? Pasteleta. Solo tomó una para la presión. Pero en su mente yo debía ser un anciano decrépito. Estoy perfectamente, hijo. ¿A qué se debe tanto afecto? Es que el licenciado Aranda y yo vamos al banco hoy a regularizar tus cuentas. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de todo. Como si mi vida fuera una emergencia médica. ¿A qué hora van? Pregunté con la calma que solo dan los años. A las 10 en punto. Ya hablamos con el gerente. Va a ver qué paz le da delegar esas cosas aburridas. Paz otra vez. Colgué. 10 de la mañana en el banco. Camilo no sabía que yo tengo mi cuenta ahí desde hace 45 años. Conocía a todos. Desde el guardia, don Chencho, hasta la subgerente, la licenciada Dolores. Me vestí. A las 9:30 salí. No fui al banco. Fui a la panadería de doña Rosa, la que está justo enfrente de la sucursal. Pedí un café con leche y un pan de canela, sentándome en la mesa de la ventana con la vista directa a la entrada del banco. Doña Rosa me conoce de toda la vida. Don Elías, hoy lo veo raro. ¿Va a vigilar a alguien? Le sonreí. Rosa, voy a ver una obra de teatro, y es de comedia. A las 10:08, el sedán oscuro de Camilo se estacionó. Bajaron él y Aranda, con ese aire de importancia, la arrogancia de quien sabe que va a disponer del dinero de otro. Entraron saludando al guardia con condescendencia. Yo me quedé, sorbo a sorbo, disfrutando el café, imaginando la escena. Pasó 1 hora, luego otra media. Cuando salieron, la obra ya no era de comedia. Camilo tenía el rostro lívido, los labios apretados en una línea de rabia contenida. Aranda iba detrás, casi tropezando, con el maletín en la mano y la cara de haber recibido un golpe bajo. Se detuvieron en la acera y Camilo empezó a gesticular, señalando el banco, hablando con furia silenciosa. El abogado solo movía la cabeza, desconcertado. Interesante. Terminé mi café y volví a casa, caminando despacio. 10 minutos después, el teléfono. La voz de Camilo ya no era dulce, sino cruda, ansiosa. «Papá, tenemos que hablar. Ahora. ¿Puedo ir?» «Claro, hijo. Aquí estoy». Media hora después, tocó la puerta. Solo. Entró y fue directo a la acusación. «Papá,
No me dijo toda la verdad sobre sus cuentas. Usted tiene más dinero de lo que dijo. No era una pregunta, era una exigencia. Me senté en el sillón de mimbre, el de Teresa. Él se quedó de pie, nervioso, caminando en círculos. El gerente me dijo: «La licenciada Dolores, que es usted un cliente antiguo y de movimiento». No quiso darme cifras, pero dio a entender que no es poca cosa. «Papá, ¿por qué me ocultó eso?» «Ocultar», como si mis ahorros fueran una herencia anticipada que yo le negaba. «Camilo, siéntate». Le señalé el sofá. Se sentó en la orilla, impaciente. «¿Quieres saber cuánto tengo?» «Sí, papá. Somos familia. No debería haber secretos. Familia. ¡Qué conveniente! Hijo, ¿recuerdas cuando entraste a la constructora? ¿Hace 15 años?» Puso cara de fastidio. «Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Recuerdas quién te prestó los 50.000 para comprar esa parte de la sociedad?» Se quedó en silencio. Claro que lo recordaba. Una fortuna que saqué de mis ahorros peso a peso, manejando turnos nocturnos. «Papá, yo te lo pagué». «Sí, Camilo. 2 años después, con intereses. Pero no te hablo de la deuda. Te pregunto si recuerdas la promesa. Prometiste que nunca olvidarías lo que hice por ti, que la gratitud era el mayor tesoro». Se removió incómodo. «Papá, eso no tiene nada que ver con lo de hoy. No tiene nada que ver». Le respondí con ironía. «Para ti, la gratitud no tiene nada que ver con la familia. ¿Sabes qué descubrí hoy, Camilo?» «¿Qué? Que no viniste a protegerme de estafadores. Viniste porque creíste que el viejo tenía 120.000 guardados y querías meter tus garras en ellos. Viniste a organizar la vida que yo me gané». «Papá, no es así». «Entonces, ¿por qué a 3 días de tener el poder vienes a preguntarme cuánto dinero tengo, en vez de esperar a que me muera como cualquier hijo normal?» Se quedó sin aliento. ¿Y sabes qué fue lo mejor de hoy? Continué, acercándome a la ventana. Ver tu cara de pánico al salir del banco. Verte discutir con tu abogado en la banqueta, nervioso porque el viejo senil no tiene solo migajas. Me giré y lo miré directo a los ojos. «¿Cuántos años crees que tengo, Camilo?» «78. ¿Y sabes cuántos años tengo de experiencia tratando con gente que me quiere engañar?» Se quedó callado. «68 también, hijo. Y a mí me engañan una vez. A ti te engañaron hoy. No por estafador, sino por ambicioso». El silencio entre nosotros se volvió un muro. Por un momento creí que me pegaría un portazo, pero en lugar de eso se quedó ahí, en la silla, apoyando los codos en las rodillas. «Papá», dijo con una voz baja y tensa. «No lo malinterpreté. Solo quiero ayudarlo. Proteger el capital. Ayudarme». Otra vez esa palabra vacía. ¿Ayudarme cómo, Camilo? ¿Firmando un poder a escondidas? ¿Con un abogado que solo busca la comisión? En ese momento la puerta. Abrí. Era don Roberto, el vecino de la carnicería. «Don Elías, la carne que me encargó». «Frescasa», saludó a Camilo, quien apenas levantó la mano. Roberto, notando la tensión, se fue rápido. Al cerrar, Camilo volvió a cargar. «¿Ve, papá? ¿Cómo sabe que ese tipo no lo va a estafar? Porque Roberto me ha demostrado en 30 años que su palabra vale más que cualquier papel que tú me trajiste. No lo confundas. La lealtad no se compra». Abrí un cajón y saqué una carpeta vieja. Adentro, comprobantes de mis cuentas, escrituras, la contabilidad que yo mismo llevo de mis gastos. «¿Sabes por qué sigo lúcido, Camilo?», pregunté. «¿Por qué?». «Porque aprendí que no se debe confiar ciegamente en nadie, ni en bancos, ni en abogados, ni siquiera en mis propios hijos». Sus ojos se abrieron. «Ni en mí, papá». «Menos en ti, Camilo, porque ya me demostraste que no buscas proteger, sino aprovechar». Se levantó de golpe, caminó a la puerta y antes de salir lanzó una frase llena de veneno. «Se va a arrepentir de no confiar en mí». El portazo hizo vibrar las ventanas. Me quedé solo mirando la foto de Teresa.
Su sonrisa parecía decirme: «Aguanta, Elías, aún no termina». 2 días después, el cartero me entregó un sobre oficial. Letras frías, sellos del juzgado. Lo abrí. Era una demanda a Camilo, representado por el licenciado Aranda. Solicitaba la interdicción. Declararme legalmente incapaz de administrar mis propios bienes. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de profunda decepción. Mi propio hijo me arrastraba a la corte. Esa misma tarde marqué un número. «Bueno», contestó una voz grave. «Licenciado Mendoza, soy Elías Valdés. Lo necesito». El licenciado Armando Mendoza era un viejo amigo de juventud, no solo un abogado. Nos reunimos en la cafetería de siempre. Le conté todo. Mendoza, serio, tomó notas en su libreta de cuero. «Elías, lo que tu hijo intenta es grave, pero la ley te protege. Si él quiere guerra, le daremos una lección de dignidad». Me sentí aliviado. Hay batallas que se ganan con documentos, Elías, y otras con la frente en alto. Y tú tienes de sobra de ambas. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Lucharías o cederías por el bien de la paz familiar? El día de la primera audiencia llegó. Juzgado familiar. Mi bastón y yo, acompañados de Mendoza, Camilo y Aranda, entraron con la postura de quien tiene la razón. La jueza Robles pidió silencio. Camilo, ensayado, comenzó: «Mi padre, don Elías Valdés, olvida cosas, es vulnerable. Corre el riesgo de ser estafado. Yo, como hijo responsable, solo busco protegerlo de él mismo». Lo escuchaba y me dolían las palabras. Vulnerable, ingenuo. Yo, que manejé un tranvía lleno de gente por 37 años. El licenciado Aranda reforzó con tecnicismos: «Riesgo patrimonial, señoría. Urgencia de medidas». Llegó nuestro turno. Mendoza se levantó, firme. «Con todo respeto, señoría, aquí no se busca proteger, sino despojar. Mi cliente, don Elías, no solo administra sus bienes, sino que es un hombre perfectamente lúcido y prudente». La jueza me pidió hablar. Me puse de pie. «Señoría, he vivido 78 años. Manejé un tranvía lleno de personas en el caos de esta ciudad. Crié a mis hijos con esfuerzo. Y estoy aquí porque mi hijo cree que ser viejo es sinónimo de ser inútil. Sí, olvido dónde dejo las llaves, pero jamás olvido mis principios. Y sé distinguir un consejo sincero de una trampa envuelta en papel legal». Hubo un silencio. La jueza asintió. La sentencia no fue inmediata. Habría investigación, entrevistas a vecinos, análisis médicos. El proceso duraría semanas. Durante esas semanas llegaron funcionarios. Me preguntaron todo. ¿Qué gastaba? ¿Qué fechas recordaba? Respondí con paciencia. La trabajadora social entrevistó a mis vecinos. Doña Rosa y don Roberto me defendieron con el corazón en la mano. «Don Elías es el más organizado del barrio», dijo Rosa. «Él sabe cuántos kilos de harina compro a la semana. Tiene mejor memoria que yo. Yo olvido las cuentas de la carnicería y él me ayuda a cuadrarlas», añadió Roberto. Sus palabras me llenaron de orgullo. Yo no estaba solo. Mientras tanto, Camilo me interceptó un día. «Papá, esto no tiene que ser así. Si me das acceso a las cuentas, retiro la demanda». «Lo que quieres no es acceso, Camilo. Es la llave del cofre». Se enfureció, pero justo entonces apareció mi nieto, Mateo, de 15 años, con su mochila. Se quedó mirando la escena. «¿Qué pasa, papá?» Camilo se volteó nervioso. «Nada, hijo. Vamos a casa». El dolor de ver a Mateo atrapado entre el cariño y la lealtad me dolió más que cualquier audiencia. Días después, segunda audiencia. Mendoza presentó pruebas de mis movimientos financieros. Todo en orden. Aranda solo tenía suposiciones y la palabra de Camilo. La jueza pospuso la decisión final.
pero la balanza se inclinaba a mi favor. Camilo me detuvo en la salida. «Papá, si sigues así, me obligarás a tomar medidas más duras». Lo miré a los ojos. «Las medidas duras las tomaste tú el día que me trajiste a los juzgados, hijo. Ya no me das miedo». Me alejé, la frente en alto. Esa noche, frente a la foto de Teresa: «Vieja, dame fuerza. No quiero pelear, pero no puedo dejar que me pisotee». La mañana después, la claridad. Camilo no se detendría. Fui a ver al licenciado Mendoza. «Don Elías, no basta con demostrar su capacidad. Hay que blindar el patrimonio. Camilo puede intentar una curatela, o peor, usar ese primer poder notarial para vender algo. ¿Qué hacemos? Revocamos ese poder y actualizamos su testamento. No es solo defensa, es un mensaje de que usted tiene el control». Recordé a Teresa: «No elijas la paz si significa rendición». Hagámoslo, licenciado. Y quiero leerlo en voz alta, frente a Camilo. Los días siguientes preparé la casa. Compré carne con Roberto, pan dulce con Rosa. No era una comida, era una trinchera. El domingo, a la 1, llegó Camilo, su esposa Elena y Mateo. Para mi sorpresa, también el licenciado Aranda. Entraron con aires de suficiencia. «Papá, gracias por invitarnos», dijo Camilo, dándome un beso seco. «No hay de qué, hijo. Hoy vamos a aclarar todo». Después de comer, pedí silencio. Puse un sobre grande sobre la mesa. «Hijo licenciado, ustedes pensaron que podían decidir por mí. Hoy les demuestro que todavía sé cuidar de lo mío». Saqué el primer documento: acta de revocación de poder notarial. A partir de ahora, Camilo no tiene ningún poder sobre mis cuentas ni bienes. Camilo palideció. «¿Cómo? ¿Eso no puede ser?» «Sí puede. Ya está registrado en el notario», respondí con calma. Aranda intentó interrumpir. «Don Elías, su hijo solo quiere proteger». «Licenciado, lo único que quiero es respeto». Saqué el segundo documento: certificado médico de capacidad mental, firmado por 3 especialistas. Aquí consta que estoy en plena capacidad. Ninguna corte puede declararme incapaz. El silencio era sepulcral. Elena se llevó las manos a la boca. Mateo miraba de un lado a otro. Saqué el tercer papel: el testamento. «Y aquí está mi testamento. Lo voy a leer en voz alta». Camilo dio un golpe en la mesa. «Papá, no haga esto». «Lo voy a hacer, Camilo, porque quiero que quede claro». Leí con voz firme: «El 50% de mis bienes, incluyendo esta casa, será para mi nieto, Mateo Valdés, en un fideicomiso protegido hasta que cumpla 25 años. El 25% será donado a una institución que cuida a ancianos desamparados, porque no quiero que nadie pase esto sin un techo. Y el 25% restante será para Elena, mi nuera, porque ella fue la única que me trató con respeto». Las palabras cayeron como bloques de hielo. Camilo se levantó. «¡Esto es una traición! Soy tu hijo». Lo miré a los ojos con tristeza. «Y yo soy tu padre, Camilo. Pero ser hijo no te da derecho a robar. La herencia se gana con lealtad, no con demandas». Aranda recogió sus papeles. Sabía que había perdido. Elena lloraba en silencio. Mateo se acercó y me abrazó fuerte. «Gracias, abuelo. Ese abrazo valía más que el tranvía, la casa y el dinero juntos». La semana siguiente fue tensa. Camilo estaba alterado, hablando de impugnar, pero el licenciado Mendoza me llamó. Don Elías, Camilo y Aranda solicitaron la interdicción formal. Audiencia en 2 semanas. ¿Crees que el dinero vale más que el vínculo de la familia? El día de la audiencia final llegó. Juzgado. Camilo atacó. «El testamento fue manipulado. Mi padre está senil. Pido la interdicción total». Mendoza presentó los documentos: la revocación, el certificado médico, el testimonio de los vecinos. Eran un muro impenetrable.
La jueza Robles me miró. «Don Elías, ¿tiene algo que agregar?» Me levanté. «Sí, señoría. Mi hijo argumenta que estoy incapacitado para manejar mis bienes, pero él, en su ambición, demostró ser incapaz de manejar una familia. Le pido que, más allá de mis bienes, proteja mi dignidad». La jueza se tomó un minuto. Luego levantó la cabeza y dictó sentencia. «El tribunal ha revisado las pruebas. El testamento de don Elías Valdés es legal y válido. El certificado médico ratifica su plena capacidad. La petición de interdicción se desecha. Don Elías, usted es libre de administrar su vida y sus bienes como le plazca. Su hijo deberá pagar las costas del juicio». El martillo golpeó la mesa. Camilo se quedó petrificado, la cara blanca. Aranda hizo una reverencia incómoda y se fue rápido. Me acerqué a Camilo, quien seguía sentado. «Hijo», le dije en un susurro, «te di la oportunidad de ser mi mano derecha. Elegiste ser mi verdugo. Ganas dinero, Camilo, pero has perdido algo más valioso, la confianza de tu padre. No es el dinero lo que te negué, sino la lealtad que no me diste». Me di la vuelta y salí. Mendoza me sonrió. «Una lección de vida, don Elías». 2 años después, mi vida es tranquila. Mateo viene a verme todos los fines de semana. Estudia ingeniería y ahorra con cuidado el dinero del fideicomiso. Elena me visita, me trae pan. De Camilo, nada. Me enteré de que dejó su trabajo por un negocio que fracasó. No me sorprende. La ambición sin cimientos no sostiene nada. Un domingo, sentado en el jardín, vi a Mateo. Supe que Teresa y yo hicimos algo bien. El verdadero patrimonio es la bondad que se hereda, no el dinero que se acumula. ¿Qué te enseñó esta historia? ¿Crees que don Elías hizo lo correcto? Deja tus comentarios. No te vayas sin darle a me gusta y suscribirte a Voces del Abuelo. Todos los días, una nueva historia que te recuerda que la dignidad, no el dinero, es el verdadero tesoro. ¡Hasta la próxima, amigos!